Puede tomar asiento, por favor. Les invito a acompañarme a que abran sus copias de la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Acompáñenme, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Esta noche vamos a estar en la porción del versículo 13 al versículo 35. Lucas 24, 13 al 35. Esta es la palabra del Señor. Aquel mismo día, 2 de sus discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido estos días? ¿Qué cosas?, les preguntó Jesús. Y ellos le dijeron: las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Se acercaron a la aldea a donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Y ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Por favor, oremos. Padre nuestro, venimos ante tu presencia, reconociendo que dependemos completamente de ti, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe a través de estos versículos, a través de estas verdades, a través de esta historia, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude a reconocer nuestro pecado, que nos dé convicción de pecado, pero también que nos haga ver tu salvación, la salvación que tú ofreces, que solamente está en Cristo Jesús. Oramos esto en su nombre. Amén. Es muy fácil tener acceso a las noticias hoy en día, ¿cierto? A través de los dispositivos móviles, nuestros teléfonos, incluso redes sociales, televisión, iPad, lo que usted quiera. Tener acceso a las noticias es fácil. Y estos hombres tenían acceso a una noticia. Al igual que nosotros nos hemos enterado de cosas que han sucedido en el mundo, en nuestra ciudad, en nuestro país, donde sea que queramos saber, podemos entender, podemos acceder a ellas a través de nuestros dispositivos. Estos hombres estaban hablando de una noticia sobre un hombre, sobre una cruz, sobre un sepulcro y ahora especulación. Tenemos a estos dos discípulos caminando. Esta noticia había sido resonada en Jerusalén. La noticia de Jesucristo crucificado y sepultado resonaba en las calles.
estos hombres tenían noticias que contar. Por supuesto, iban en el camino discutiendo, hablando de lo que había pasado. Es muy fácil hablar cuando uno va caminando, ¿cierto? Si va con su teléfono, tropieza con un árbol o lo que sea, pero lo normal es conversar. Pues estos hombres iban haciendo eso, conversando de lo que había pasado en Jerusalén. Estos van de camino, discuten de las cosas. Estos hombres van hablando, pero en ese proceso, en su camino, Jesucristo se acerca. Pero antes de continuar con la historia, para aquellos que anotan, quiero decirles que hoy no tengo títulos, solamente vamos a ir por secciones. Entonces vamos a comenzar con la primera sección, en Lucas 24, del versículo 13 al 19a. Y vamos a ir por esos versículos, viendo qué nos dicen y cómo esto aplica a nuestras vidas hoy mismo. Entonces la primera sección, Lucas 24, del 13a, dice así. Aquel mismo día, 2 de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros, conversando entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y mientras iban caminando, conversaban, pero no solo conversaban, discutían. Habían dudas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué cosas ha pasado? Pero cuando van caminando, Cristo se acerca a ellos y comienza a hacer preguntas. Y les dice, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes? Él se acercó, no sabemos cuántas personas ellos vieron venir o cuántas personas le pasaron y me escucharon lo que iban hablando, pero Jesucristo se acerca. Este Cristo resucitado, el que vimos el domingo pasado, que ya no está en la tumba, este Cristo que puede caminar, que no es un fantasma, pero tiene un cuerpo glorificado. Y vamos a ver en el texto algunas cosas que nuestra mente, nuestro Padre, no nos ha querido revelar aún. Pero vamos a quedarnos en todo el texto, lo quiero hacer como acotación, en lo que es suelo firme. Cristo va caminando con ellos, presente, y hace preguntas. Pero hay algo que todos de nosotros ya tenemos en nuestra mente. El versículo 16, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y ese tipo de cosas da curiosidad, ¿cierto? Y como les dije, quedémonos en el suelo firme de la palabra. Por la soberanía del Señor, con su poder, hizo que estos hombres no pudieran reconocer a Jesús y solamente lo tratarán como alguien más, como un extraño. Pero comienza esa conversación, comienzan esas preguntas y el objetivo no es, ¿por qué tenían los ojos velados? No, el objetivo es más profundo que eso y vamos juntos a encontrarlo. Entonces Jesucristo comienza a preguntar, ¿qué discusiones son las que tienen ustedes mientras van andando? Y cuando nosotros queremos dar algo importante, cuando nosotros queremos dar algo de peso, ¿verdad que pausamos? Los padres con sus hijos, hey, venga, cálmese y hablemos. Estos hombres pausaron ahí, se detuvieron. Cuando Jesús hizo estas preguntas, el versículo 17 dijo, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron, pero no solo se detuvieron con semblante triste. Estos hombres iban desesperanzados. Su maestro había muerto. Su Mesías había muerto. Había sido sepultado. Ok, eso sucede a los hombres y mujeres, ¿cierto? Pero ahora mujeres han ido al sepulcro y su cuerpo no está. Alguien lo tomó. Ellas dicen que vieron unos ángeles y dicen que Él ha resucitado, pero nadie lo ha visto. Ellos no se dan cuenta que Él mismo está ahí presente, ¿va? Por soberanía del Señor, ellos no se dan cuenta aún. Pero estos hombres van sin esperanza. Estos hombres van con dolor, con luto. Ellos mismos dicen, y ha sido el tercer día que estas cosas han pasado. No entendemos, quizá habían preguntas. ¿Qué ondas? ¿Qué está pasando acá? Por eso tenían una discusión amena entre ellos. Pero Jesucristo se acerca otra vez. Bueno, no, ya se acercó y hace otra pregunta. ¿Qué cosas han pasado? Y Cleofas, uno de los dos discípulos, algunos dicen que era el otro discípulo era la esposa de este hombre, algunos otros dicen que era otro hombre, pero no es nuestro propósito hoy. Nuestro propósito es que estos dos hombres van y son interceptados por Cristo, y Cristo comienza a escuchar lo que ellos tienen que decir acerca de lo que ha pasado, de estas noticias que ocurrieron. Jesucristo hace la pregunta, como bien lo mencioné, y ellos preguntan, y Cleofas
responde con un poco de ironía. ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado? ¿Cómo es posible que no te has enterado? ¿Vivís debajo de una piedra o qué? Todo el mundo sabe lo que ha pasado. Y ahora algunos comienzan a decir que su cuerpo no está. Es una noticia más grande aún. Pasa más rápido de boca en boca. Pero Jesucristo, siempre manso, no va a regañarles de un solo. Él quiere escuchar lo que ellos están pasando. Ante esta pregunta, ellos hacen la pausa, por supuesto, y Jesucristo vuelve a preguntar, como escarbándoles. Así como cuando nosotros vamos con un niño, ¿qué te está pasando? Es que Pero ¿qué pasó en realidad? Deme detalles. ¿Qué cosas están pasando? Jesucristo se baja al nivel de estos hombres y comienza a hacer más preguntas. Estos hombres no tenían la noticia completa, a lo que nosotros ahora llamamos evangelio. Buenas noticias. Estos hombres solo tenían noticias. Aún no eran buenas para ellos. Estos hombres solamente miraban parte de lo que había sucedido. Y aquí podemos aprender algo, nosotros. Es bueno tener a otros hermanos con los cuales podemos hablar, discutir, conversar sobre las cosas que nos pasan, sobre teología. Es bueno ser comunidad. Es bueno tener a alguien con quien conversar estas cosas. Es bueno ser parte de un cuerpo donde hay otros con los cuales podemos platicar y a veces discutir asuntos importantes y decir, estás equivocado. Pienso que la Biblia dice esto. No, fíjate que sí estaba equivocado. Es bueno ser parte. Es bueno ser parte. Podemos aprender eso. Pero también, por otro lado, vemos a Jesús acercándose, andando con ellos, como cualquier persona normal, caminando con ellos, pero acercándose, queriendo escuchar lo que acongoja sus corazones. No era solamente chisme. Jesucristo no se acercó solo por saber. Jesucristo se acercó para escucharlos. Y es que Jesucristo nos escucha aún cuando nosotros estamos pasando dificultades. Cuando la luz de Cristo se ve muy tenue, Él está cerca de nosotros, está más cerca de nosotros de lo que pensamos. Por supuesto, quiere escucharnos. Así como estos hombres en medio del dolor. Quizá hoy alguien aquí está en dolor. Cristo quiere escucharte hoy. Vaya a Él, escuche, expréselo lo que tiene que decirle. Aunque no veamos a Jesucristo algunas veces, así como estos hombres no lo reconocieron, vamos a este Cristo a hablar lo que está pasando, lo que acongoja en nuestros corazones. Tenemos a este Cristo que nos escucha. Vamos a la sección 2. La sección 2 va del versículo 19b al 27. Es un poco larga. Entonces, ya Jesucristo hizo las preguntas y Cleofás y el otro discípulo comienzan a abrir su corazón ante Jesús. Comienzan a expresar lo que ellos decían. Confiesan que Él es Señor. Confiesan lo que le han hecho. Versículo 19b. ¿Qué cosas les preguntó Jesús? Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno. ¿Quién era este? Que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo condenaron a muerte. Entonces, este hombre estaba hablando un evangelio aún sin saberlo, contando esas noticias de Cristo aún sin saberlo. Ellos continúan abriendo su corazón ante Jesucristo, diciéndole, o mejor dicho, ¿no les importó que este fuera un extraño? Detengámonos a pensar un ratito. ¿No les importó que este fuera un extraño y que hablar de Cristo públicamente en esas circunstancias cuando los principales sacerdotes y todos los judíos habían dicho, vamos a matar al Mesías? No les importó lo que ellos pudieran enfrentar en ese momento, sino que abrieron su corazón ante Jesucristo y confesaron quién era Él. El versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel.
Y después hay otro, además de todo esto, este es el tercer día que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. ¿Ustedes no les ha pasado que se levantan en la noche a medio oscuras, se golpean el dedo chiquito, y después se golpean con la mesa que está al lado, y después caen al piso? Estos hombres están hablando algo así. Teníamos a este Cristo, pero lo mataron. Y sí, lo sepultaron. Y yo pensaba que Él era el que iba a redimirnos. Nosotros pensábamos que Él era el Salvador, pero ahora su cuerpo no está. ¿Qué está pasando? Una y otra cosa, ellos están sacándola. Ellos están lidiando con todas las preguntas que puede haber. Estos hombres mataron a Cristo, se lo llevaron. Ya han pasado 3 días de esto. No fue ayer, ya han pasado 3 días. Su cuerpo a este día ya estaba descomponiéndose. Pero, sorpresa, no está. No entendemos qué está pasando. ¿Qué está pasando acá? Estos hombres estaban así porque no habían creído en la palabra de Dios. Estos hombres estaban así porque no habían creído las profecías de este Cristo. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos sentado ahí a escuchar sermones? ¿Cuántas veces hemos puesto sermones dominicales en Spotify, YouTube, donde sea? Estos hombres estaban olvidando la palabra del Señor. Nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces hemos escuchado prédicas y decimos, wow, qué increíble? Pero salimos de esa puerta y lo olvidamos. Vamos tras nuestros deseos, vamos tras nuestra propia agenda y lo olvidamos. Estos hombres no son distintos que usted y yo, hermano. Estos hombres son igual de necesitados de Cristo como usted y yo. Y estos hombres estaban olvidando lo que estaba escrito en todo el Antiguo Testamento, hablando de este Mesías y qué iba a ocurrir con él. Estos hombres estaban olvidando las palabras. Así que escuchemos lo que Dios ha hablado y revelado en su palabra. Escuchemos esta verdad que tenemos cada uno de nosotros en sus manos, en formato de libro o en formato de ebook en su teléfono. Escuchemos lo que Dios tiene que decirnos. Que no nos pase como estos hombres que estaban en desesperanza por desconocer lo que la palabra de Dios dice. El versículo 25, que esas palabras no caigan en nosotros. Versículo 25. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Hermano, abramos nuestros oídos, abramos nuestros ojos. Que estas palabras no caigan para nosotros. Si me puede escuchar hoy, escuche la palabra del Señor. Lo que Él tiene para decirnos hoy. Su palabra es vida. Escúchelo. Que esas palabras no sean para nosotros. Pero que la respuesta al versículo 26 sea nuestra esperanza. Leamos el versículo 26. Él les dijo, ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Sí, era necesario. No había otra manera. No hay otra manera en que podamos ser salvos únicamente a través de Cristo y su sacrificio. Que esa sea nuestra esperanza. Que esa respuesta a esa pregunta sea nuestra esperanza. Sí que era necesario que la justa ira de Dios fuera satisfecha en esa cruz por usted y por mí. Que su deuda y la mía fueran pagadas ahí en la cruz. Sí que era necesario. Así que escuchemos hoy lo que Dios nos está hablando a través de este pasaje. Y aquí en el versículo 27 hablamos el viernes en la reunión de staff, en el ensayo de prédica, que esta fue una masterclass de cristología dada por Jesucristo mismo, hablando de Él mismo y cómo se encuentra en el Antiguo Testamento. A mí me gustaría estar ahí, yo creo que ustedes también. Y el texto no nos da a dónde fue Él, ¿verdad? No nos da idea de a qué libros en el Antiguo Testamento fue, pero no está mal poder intuir y poder adivinar hacia dónde fue. El versículo 25 dice, entonces Jesús les dijo, el versículo 27, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a quién, a Él, en todas las escrituras. ¿Qué clase ha de haber sido esa? Increíble.
Qué privilegio el de estos hombres, pero también qué privilegio el nuestro, que tenemos esta palabra hoy y podemos abrirla hoy para nosotros. Ya está revelada. Y podemos decir que quizás Jesucristo fue a Génesis 3:15, donde textualmente dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar, refiriéndose a ese Mesías que iba a venir de la simiente de la mujer. Hermanos, en nuestra cultura hemos crecido pensando, por una mala enseñanza teológica, que el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con nosotros. ¿Qué? No, tiene todo que ver con nosotros, porque tiene que ver todo que ver con Cristo. Cristo está allá. También Jesucristo pudo haber ido a Levítico 16, donde habla del ritual del día de la expiación, donde el sumo sacerdote de Israel tomaba 2 machos cabríos, uno para limpiar el santuario con su sangre, lo degollaba ahí, y en el otro ponía su mano sobre su cabeza y de alguna manera imputaba los pecados en ese macho cabrío y lo enviaba afuera, donde se llevaban los pecados del pueblo de Israel. Esos machos, esos animales, simbolizaban a Cristo en el futuro. Y ahora nosotros podemos ver a Cristo en el pasado. Jesucristo también posiblemente fue a Deuteronomio 18:5, donde dice textualmente, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, hablando de Moisés, te levantará el Señor tu Dios, a Él oiréis. Ese profeta es Cristo. También pudo ir a Zacarías 9:9, a Zacarías 12, Zacarías 13, no sabemos a dónde más fue, pero el Antiguo Testamento está hablando de este Cristo una y otra vez, para usted y para mí. Y qué bendición que ahora tenemos los dos, hermanos. Vamos a Él. Este libro habla de una sola historia, con un solo protagonista. Ese es nuestro Dios. No hay tales que el Antiguo Testamento no aplica ahora a nosotros. Por supuesto que sí. Podemos ver a Cristo ahí. El Nuevo también está lleno de Cristo. La Biblia entera está llena de nuestro Dios. Así que vamos a ella, deseosos de encontrar a nuestro Dios. La Biblia no es un libro de autoayuda, hermanos. La Biblia no es un libro de frases motivacionales. No la usemos así. Vamos a ella, humildes, para encontrar a Cristo. Cristo está ahí. La Biblia es la palabra de Dios revelada, donde Él cuenta su historia. Nosotros no somos el centro ahí. Él está revelando y en su soberana voluntad y en su gracia nos revela su plan y somos objetos de su salvación. Pero no somos los protagonistas, es Él. Así que miremos a Cristo. Cada vez que vayamos a la Escritura, busquemos a este Cristo, esas perlas preciosas que Él ha puesto ahí para nosotros. Vamos a ella. Busquemos a este Cristo con humildad. La otra sección, la tercera y última, es el versículo 28 al 35. Pues estos hombres ya están llegando a Emaús. 11 kilómetros. Algunos aquí yo sé que corren más que eso. Yo con 3 ya estaría reventado. Pero fue un largo camino, una buena plática, abriendo las Escrituras. Y por supuesto, el maestro de maestros enseñándoles en el Antiguo Testamento dónde estaba Él. Y estos hombres le insistieron. Y yo me atrevo a decir de que, bueno, sí, en la cultura era muy común hospedar a extraños, especialmente porque se caminaba y de noche era peligroso. Los caminos estaban llenos de ladrones, entonces hospedaban a extraños, por supuesto. Pero más adelante vamos a ver que el corazón de estos hombres ardía cuando la palabra de Dios estaba siendo abierta, cuando iban caminando. Entonces posiblemente estos hombres querían escuchar, seguir escuchando de esa enseñanza que estaban recibiendo de este extraño hasta ese momento. Y eso puede hacernos una pregunta a nosotros. ¿Nos gusta estar con gente que nos abre la palabra? ¿Su corazón arde cuando vamos a la Escritura? ¿O su corazón está frío? Nuestro corazón arde cuando estamos leyendo estas letras que contienen el mensaje poderoso de Dios. ¿O nuestro corazón está frío? Pues estos hombres le insistieron que fuera y lo llevaron a casa. Llegó la hora de la cena y es interesante que
el que era la visita, ahora es como el anfitrión, porque es alguien quien comienza a dirigir el tiempo de la cena. Es que nuestro Dios es Dios en todo lugar, hermano. Incluso en la mesa de sus enemigos, Él es el anfitrión. Nadie está por encima de Él. Entonces Jesucristo está ahí. Y dice que cuando partió el pan, sus ojos fueron abiertos. Hasta ese momento ellos no habían reconocido con quién estaban tratando y de quién estaban escuchando. Pero en ese momento, ¿qué? Cristo. ¿Hemos estado con Cristo todo este rato? Y hay elementos importantes a ver, como lo mencionaba Rudy en la oración pastoral. Es Dios quien nos da el conocimiento de Él mismo. Es Él mismo revelándose a nosotros. Así que, si usted piensa que está buscando a Dios, quizá no está buscando a Dios, está buscando otra cosa. Pero es Dios quien se revela a nosotros. Nosotros no podemos entender más de Dios hasta donde Él nos permite conocerle. Porque es Él siempre activo y nosotros pasivos en toda esta relación eterna. Porque la gloria es para Él. Y algo interesante. Jesucristo desde un principio, si hubieran ahorrado, quizá digamos que iban caminando 3 kilómetros, si hubieran ahorrado los otros 8 kilómetros si se hubiera manifestado y no les hubiera velado los ojos, ¿cierto? Hey, aquí estoy, créanme, mire, toquen mis manos, abrácenme, si corro, sudo, ¿va? Aquí estoy, resucité. Pero Jesucristo no los hizo creer por vista. Les hizo creer por la palabra de Dios. Y es así como usted y yo creemos ahora. Así que si está viniendo a este Cristo esperando alguna experiencia, algo mágico, voces que aparezcan, Jesucristo usa su palabra. Ese es el medio para traer a los suyos. Incluso Cristo mismo en presencia está usando su palabra. Vengamos ante la palabra de nuestro Dios, humildes, reconociendo que aquí únicamente, en estas letras, en este mensaje, está la salvación. Hermano, es bueno escuchar testimonios de otra persona. Y hay testimonios muy impactantes. Y gloria a Dios por eso. Pero eso no transforma a nadie. Por muy impactante que sea, un testimonio no transforma a nadie. Una buena historia de un misionero ha de ser muy buena, sin duda, y cosas reales pasan. Pero lo único que transforma es la palabra de nuestro Dios. Aquí es donde tenemos que venir. Si no estamos viniendo acá, reconsideremos nuestro camino. En esta palabra es donde encontramos salvación. Escuchemos lo que esta palabra nos dice. Este Cristo, hablando de Él mismo, con su palabra, así nos habla hoy. No hay otra manera. No espere que una voz aparezca, que un ángel venga. Dios le habla a usted a mí hoy, a través de este libro. Si usted va a su casa y abre y comienza a leer, Dios le está hablando. Nos está hablando aquí cuando estamos leyendo juntos como congregación. Y como mencioné, que cuando ellos ya pudieron conocer a Jesús, y Jesús desapareció de su vista. No terminó la cena con ellos. Qué interesante que Jesucristo usa cosas ordinarias. Caminar, un libro para leer su mensaje y también comida. Jesucristo usó medios ordinarios para pronunciar quién es Él. Y nosotros andamos buscando experiencias míticas a veces. Venga cada domingo, vaya a su palabra cada día, ahí encontrará a Cristo. Ahí está Él. Ahí está Él. Como lo mencioné anteriormente, estos hombres dijeron, este es Cristo. Con razón, no ardían nuestros corazones cuando Él nos abría la Escritura, hablando de Él. Qué interesante, ¿va? Arde su corazón ahora que está escuchando y leyendo su palabra. Su corazón está frío. No quiere escuchar a este Dios. Niños, ustedes escuchan de este Dios cada domingo. Pero ojalá que no solo sea información. Y nuestra oración como adultos debe ser que Dios conceda
que los ojos de estos niños, de estos jóvenes, de cada uno acá presente sea abierto a la belleza de este Cristo. No depende del escuchar de ustedes, no depende de mi capacidad para exponerlo. Dependemos únicamente de la gracia de nuestro Dios. Así que vengamos humildemente ante Él hoy. Pero algo más al final de este versículo, de esta porción. Versículo 33. Levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos. Ya eran como las 6 de la tarde más o menos, ya estaba oscuro, oscureciendo, perdón. ¿No les importó, ladrones? ¿No les importó lo que había pasado? Estos hombres, al ver a Cristo y al darse cuenta con quién estaban y ver que estaba vivo, que ahora las noticias no solo eran noticias, sino que eran buenas noticias, lo que ahora estamos proclamando, que Cristo está vivo. Cristo está vivo. Ya no está en esa tumba. Estos hombres encontraron alivio para su dolor en Cristo. Estos hombres encontraron esperanza para su desesperanza en Cristo. Este Maestro que vino a redimir, el enviado de Dios, está vivo, cumpliendo el propósito para el cual vino. Hay esperanza en este Cristo. Pero a ellos, al ver este mensaje, no les importó, como le mencionaba, otra vez 11 kilómetros. Y quizá ahora con más prisa, no tan tranquilos como venían. ¿Va? Encontraron a los 12 y se unieron a ellos. ¿A qué? A testificar de lo que Cristo había hecho. A testificar de cómo habían visto a este Cristo. ¿Y saben qué pasó? Nada diferente tenían los otros allá. También estaban confesando que Cristo se había parecido a Simón, Pedro. Ellos estaban con la misma noticia. Y ahora no son solo noticias, hermanos. Todo el que puede escucharme, no son solo noticias, son buenas noticias. Hay esperanza en este Cristo. Ha resucitado, no está en la tumba. Ha resucitado. Esa es la esperanza de usted. Esa es su esperanza, esa es mi esperanza. Esa debería ser nuestra esperanza hoy. Hay esperanza y consuelo en este Cristo. Estos hombres emprendieron ese camino, tristes, con muchas preguntas seguro, con muchas desesperanza como lo mencionamos. Pero regresaron, yo creo que corriendo, con alegría, con gozo, con esperanza que iba a durar hasta que ellos murieran, pero también por la eternidad, porque es Cristo revelándose a ellos mismos. Familia, vengamos a este Cristo hoy. Usted que es no creyente, si me escucha, venga a este Cristo hoy. Hay esperanza en Él. Nuestra esperanza es que Él estará con nosotros eternamente. No va a desaparecer por un momento, sino que vendrá y estará con nosotros por la eternidad. Vengamos confiados en este Evangelio, en estas buenas noticias de salvación, poderosas para salvar nuestras almas. Oremos. Padre nuestro, gracias. Gracias por darnos tu palabra. Gracias, Señor, por darnos a Jesucristo, a quien tú enviaste a vivir una vida perfecta. A quien tú enviaste, Señor, a morir en esa cruz, a derramar su sangre, a ser sepultado. Y a quien tú con tu poder levantaste de entre los muertos y ahora está vivo a tu diestra. Esa es la esperanza, Señor. Abra nuestros ojos para ver esa gloriosa verdad. Abra nuestros ojos para ver a este Cristo, ya no solo muerto, sino resucitado. Hay esperanza eterna en Él. Y aunque nuestra fe caiga, Señor, como la de estos hombres por un momento, aunque nuestra fe tambalee, por favor, sosténganos. Sosténganos porque es en usted que encontramos únicamente nuestra salvación. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.